Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitarme por estar aquí. Y vamos a hablar de tu último libro, Abraza tus partes rotas, conócete, acéptate, sánate. Y vamos a comenzar por el principio como tú haces. ¿Cómo no nos vamos a romper, María? Tú lo dices. Acostumbrados a vivir en un mundo que nos hace correr de un lado a otro, que nos empuja a llenar el calendario con un listado interminable de tareas, que nos hace creer que descansar es un premio y no un derecho, resulta difícil no romperse. Por supuesto que sí, al final este estilo de vida, ¿no?, que hemos creado de ir corriendo, de competir, de que, ¿no?, como decías, este descansar parece que sea un premio y no el criterio principal para poder hacer cualquier cosa, es que nos mantiene con el foco hacia afuera, ¿no? Siempre puestos en lo que hay que hacer, en quién hay que cuidar, en quién hay que interactuar, pero no hacia adentro, ¿no? De quién soy, qué necesito, qué me pasa y por tanto qué puedo hacer para resolver aquello que me pueda ir surgiendo. Entonces, fácilmente nos rompemos porque miramos poquito hacia adentro. Y apuntas que la forma en que nos enseñan que debemos vivir nuestra vida es de todo menos humana. Mm. Sí, muchas veces, ¿no? Nos enseñan sobre todo en relación al mundo emocional, hablo mucho en el libro, quizás todos hemos escuchado en alguna ocasión esto de no llores, si tú eres un valiente, pero si no pasa nada, ¿no? En peores plazas hemos estudiado, de cambia la cara, que estás más guapa, no te enfades, ¿no? Al final son frases que yo siempre digo, ¿no? Que pueden ser bien intencionadas porque, bueno, pues unos padres lo hacen, ¿no? Quieren a sus hijos, quieren protegerlas, pero muchas veces el buen intencionismo, ¿no?, genera también daño y al final lo que nos enseña es que hay emociones que no debemos sentir, ¿no? Debemos mantenernos alejados de la tristeza, del miedo, de la vergüenza, cuando son emociones necesarias que cuando aprendemos a mirar hacia adentro, cuando aprendemos a conocerlas y aprendemos realmente cuáles son sus mensajes, cuando se convierten en aliadas y la vida es mucho más sencilla. Y María, para pretender solucionar algo, sin conocer ese algo, es como empezar por la casa por el tejado, como apuntas, la infancia, que es muy importante. Por supuesto, algo que hablo mucho en el libro, ¿no?, y que trabajo con todos mis pacientes en consulta es que podamos entender que nosotros llegamos a este mundo como un libro en blanco, ¿no? No tenemos aprendizajes, no tenemos tendencias, no tenemos preferencias, simplemente cierto temperamento, ¿no? Entonces, en función de lo que vivimos, en función de lo que nos transmiten las personas que nos rodean, nuestros adultos, profesores, familiares, vamos a ir aprendiendo quiénes somos y quiénes tenemos que ser para que nos quieran, ¿no? Y entonces construimos esa coraza que hemos llamado personalidad, que no es nada más nada menos que la forma en la que aprendemos a comportarnos para que nos quieran, para que nos acepten, para sentir que pertenecemos a un grupo. ¿Y qué es el aprendizaje vicario? El aprendizaje vicario es cuando observamos a otra persona, ¿no?, cuando sacamos conclusiones de lo que otra persona hace. Entonces, quizás pues tengo a mi padre, a mi madre, a algún adulto de referencia que se está comportando, ¿no?, en su entorno y entonces yo de ver cómo esa persona se comporta, yo saco un aprendizaje, ¿no? Hay veces que no hace falta que nos digan nada expresamente de María, tienes que hacer tal cosa para que yo saque lecciones. Muchas veces los niños sacan grandes, grandes lecciones por observar cómo se comportan otras personas. Hay que tener en cuenta también que todo lo aprendido se puede desaprender y volver a aprender de forma más sana, que es lo que buscas también en estas páginas. Efectivamente, fíjate, muchas veces llegan a consulta personas que llevan muchos años sufriendo, ¿no?, ansiedad, depresión, problemas de autoestima, incluso traumas, ¿no?, heridas emocionales, y muchas veces llegan con esa duda o con esa desazón de, pero de verdad esto se puede cambiar, María, de verdad yo puedo cambiar la forma en la que me comporto, la forma en la que mi cabeza me atormenta con pensamientos, ¿no?, incluso mi cuerpo responde con ansiedad en este caso. Y yo siempre les digo que al final nosotros, recurriendo a eso que hablábamos antes, ¿no?, de nacemos con nada, ¿no? O sea, nacemos como libros en blanco y en función de la vida que tenemos, las experiencias, las personas, aprendemos quiénes somos y quiénes debemos ser. Y en ese aprendizaje es donde muchas veces sacamos etiquetas, ¿no? Donde sacamos quizás esas heriditas, esas partes rotas que son precisamente las protagonistas del libro, de quizás no soy suficiente, tengo que ser perfecto para que me quieran, tengo que controlarlo todo para no sentir que se me va un poquito la vida de las manos. Y es eso precisamente lo que trabajamos. Cuando yo he aprendido esta parte rota, cuando se ha activado en mí esta pupa, ¿no?, esta heridita, es cuando yo, pues bueno, empiezo a comportarme de forma que me duele, esa ansiedad, esa depresión, esa cabeza que se va tanto al futuro, pero como es algo aprendido, podemos ir a ese momento en el que la cabeza lo aprendió y generar un poco un cambio, ¿no?, hacia algo más sano, hacia algo más compasivo, que es lo que hacemos en terapia.
Y María, todas las emociones son positivas, aunque no nos parezca lo contrario, ¿no? Porque, claro, es como la ira, la culpa, el miedo, pues no, pues eso son emociones negativas, pero todas pueden llegar a ser positivas. Por supuesto que sí, cuando entendemos cuál es la función de una emoción, que no es más que funcionar de brújula, ¿no? Y es darnos información sobre cómo percibimos algo de fuera, entendemos que no hay emociones negativas, porque por ejemplo la ira, ¿no? Una emoción que siempre queremos mantener lejos con este no te enfades, pues no es para tanto. La ira se activa cuando a mí me han hecho algo que es injusto, cuando han pisoteado mis derechos o bien lo han hecho hacia otra persona. Entonces, gracias a Dios que tenemos la ira, porque gracias a ella nos podemos proteger, podemos poner límites, podemos ayudar a alguien que igual está en una situación vulnerable. Entonces, aprender a mirar a las emociones de una forma más compasiva, entender que todas tienen su función, lo que nos permite es cambiar esta categoría de buenas, malas, positivas, negativas, a agradables, desagradables, porque como siempre digo, si a cualquiera de nosotros nos diesen a elegir qué emoción queremos sentir, dudo que alguien eligiese miedo, culpa, ira, no, pues nos iríamos más a esa calma, a esa alegría, ¿no? Entonces podemos tener emociones que no nos apetece mucho sentir, pero no por eso son negativas. Y explícame cuando comentas que la autoestima no lo es todo, porque también se hace una especie de abanderando la autoestima por encima de todas las cosas. Por supuesto, fíjate, este es un tema en el que divulgo mucho en redes sociales y me gusta que se hace viral porque creo que es importante. Ahora mismo está siendo un boom esto de la salud mental, la salud emocional, hay mucho contenido, hay mucha información, ¿no? Y últimamente yo me daba cuenta de que casi todo va en la línea de que te tienes que cuidar, te tienes que querer, la autoestima, el amor propio. Y sí, pero no. Es decir, por supuesto que es importante que nos queramos, que nos tengamos estima, que nos protejamos, pero es que somos seres sociales por naturaleza, es que nos necesitamos unos a otros. Y de forma inevitable vamos a pasar baches en nuestra vida, momentos en los que no estemos al 100% y por eso mismo necesitamos de los demás. Entonces, tan importante es quererme a mí misma como aprender a reconocer que soy humana y por tanto vulnerable y necesito de los demás y habrá momentos en los que a solas no pueda, lógicamente soy persona, no superheroína, y entonces necesitaré que otros me ayuden. Por eso es importante no solo trabajar mi autogestión, sino el que otro me revuelve a mí, otro me ayude a mí. De hecho, hablas de la importancia de delegar, que nos cuesta a veces, ¿eh? Por supuesto, solemos atribuir que esto de delegar nos hace menos válidos, menos capaces y muchas veces es una estrategia de lo más productiva y de lo más sana, ¿no? Porque algo que siempre me gusta recordar porque creo que muchas veces nos olvida a todos y es que ni podemos con todo ni tenemos por qué poder, es que está bien que soltemos y de hecho es muy sano que nos podamos ayudar y que podamos dejar cosas para mañana o incluso para un poquito más tarde, que no pasa nada, que somos humanos. Y en esa búsqueda de nuestra salud mental que comentabas y emocional, eh, siempre dices que debemos mantenernos dentro de nuestra ventana de tolerancia. Efectivamente. La ventana de tolerancia es un concepto que se utiliza mucho en psicología que nos permite entender en qué momento podemos gestionar bien o no nuestras emociones, ¿no? Digamos que es como si fuese un semáforo, ¿no? Yo lo ubico muchas veces como por colores. Entonces tenemos una parte, en la parte de abajo, que estamos como muy desconectados, ¿no? Quizás estamos un poco en piloto automático, no conectamos con la emoción, por tanto no podemos regularla. Yéndome al otro extremo, a la parte de arriba, es cuando estoy tan desbordada, ¿no? Por ejemplo, un ataque de ira, quizás un pico de ansiedad en los que yo no puedo gestionar mi ansiedad porque me he desbordado completamente. Y entonces lo que buscamos, ¿no? La parte más sana, la parte más productiva es mantenernos en esa parte media, que sería como este colorcito verde, ¿no? En el que estamos dentro de la ventana de tolerancia y podemos regularnos de forma sana. Podemos entender qué nos pasa y por tanto qué necesitamos, podemos delegar, podemos pedir ayuda. Entonces, bueno, hay una parte importante de autoconocimiento, de aprender a gestionarnos, de ese delegarnos y pedir ayuda que nos mantiene dentro de nuestra ventana de tolerancia para que realmente podamos escuchar las emociones y podamos gestionarlas de forma sana. Y mira, ahora que hablabas de ansiedad, me ha llamado la atención de no es de personas locas, desequilibradas ni raras. Es que lo de Estoy las de acuerdo. etiquetas siempre nos pasa. Totalmente, total. Es que es algo bastante peligroso, ¿no? Porque parece que algo que te sucede, algo que sientes te defina, cuando no mucho menos. De hecho, ¿quién no ha sentido ansiedad en algún momento de su vida, ¿no? ¿Quién no se ha puesto muy nervioso ante un examen o ante un momento complicado? ¿Quién no ha tenido pensamientos anticipatorios de un futuro como muy incierto, ¿no? Estos ISIS, que ¿quién no tiene ISIS? Pues eso es ansiedad, ¿no? Entonces,
es importante entender que al igual que yo me puedo romper una pierna y durante un tiempo estoy quizás pues un poco más torpona, no puedo caminar de forma normal porque mi pierna no está bien, pues hay veces que mi sistema emocional tampoco está bien y no es algo que yo elija y esto es muy importante. Yo no elijo tener ansiedad, yo no elijo tener depresión, yo no soy una histérica, yo no soy una tremendista que hago de un granito de arena una montaña. Soy una persona que habrá vivido X circunstancias y que me está costando gestionarlas, me está costando digerirlas y por eso mi sistema emocional, pues hay momentos en los que explota con ansiedad. No pasa nada, nos podemos permitir bajar un poquito, ¿no? Tener un poquito de bajón y ya volver a recuperar, pero sobre todo entendiendo que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones y por tanto no somos la ansiedad. En ese segundo concepto de acéptate, el problema, podemos leer, no está en sentir, sino en reprimir. Desde luego. Muchas veces con las emociones lo que hacemos es que corremos un tupido velo, ¿no? Quien siente ansiedad intenta hacer como que no existe, quien siente tristeza dice, uy, no, voy a salir de casa, voy a hacer planes. Y el problema es que emoción no expresada es emoción acumulada, ¿no? Esto es como si fuese un volcán que se va llenando de lava, de lava, de lava y llega un momento en el que una pequeña gotita hace que nos desbordemos, ¿no? Y quizás llegas a casa, tu pareja o alguien de tu familia suelta un comentario, quizás no está como muy a tono, ¿no? Con lo que está sucediendo, pero es algo que tampoco tenía tanto valor y de pronto nos desbordamos, pegamos un portazo, nos ponemos a llorar. Ese tipo de reacciones aparentemente sin sentido es cuando hemos estado guardando tanto que nuestro cuerpo necesitaba soltar. Entonces es muy importante no reprimir las emociones, darles espacio, aprender a reconocerlas, que esto viene muy de la mano del paso previo de conócete, ¿no? Cuando yo ese foco que tengo tan hacia afuera lo pongo hacia adentro, empiezo a entender las cosas que siento, las cosas que necesito y entonces les doy espacio. Me ha encantado, también lo has dicho, el concepto de llorar. Llorar es un plan detox emocional y de vez en cuando nos hace falta. Es buenísimo, desde luego, al final, pues igual que la expresión de la alegría es la risa, la expresión de la tristeza es el llanto y es que está fenomenal, es decir, de hecho hay muchos estudios, ¿no?, que demuestran que dentro de las lágrimas van estas sustancias, ¿no?, estas hormonas del estrés que nos generan el malestar, entonces es que llorar es maravilloso, de hecho todos, yo creo que alguna vez, y bueno, y varias veces en nuestra vida hemos sentido este clásico nudo en la garganta que después de llorar te quedas súper a gustito, ¿no? Entonces llorar está fenomenal, llorar implica sacar esa emoción, sacar ese dolor y quedarnos mucho más livianos, entonces ¿por qué no llorar más? ¿Y por qué nos pasa el hecho de que no sabemos vivir en nuestro presente? Porque lo hacemos en el pasado, en el futuro, pero no en el hoy. Pues por cómo está configurada nuestra vida, ¿no? Estamos en Navidad y ya estamos planteando el crucero que nos vamos a hacer en verano, estamos en verano y estamos pensando si tenemos que comprar nuevo árbol para Navidad, es decir, la vida que llevamos nos empuja a estar un pasito por delante y pocas veces a vivir el presente, ¿no? Por eso nos cuesta también no hacer nada, esto le sucede mucho a las personas en vacaciones, ¿no? Que de repente tienen ese momento de descanso y no saben desconectarse, como que se suben por las paredes, ¿no? Vivimos una vida, estamos en un modelo de sociedad que nos empuja a estar siempre adelantándonos a las circunstancias para estar preparados. Y aunque hay veces en circunstancias que es súper importante, ¿no?, tener cierto control anticipado, también es verdad que nos aleja mucho de lo que vivimos ahora. Y el problema es que nos perdemos momentos, nos perdemos sensaciones, nos perdemos cosas que probablemente no se repitan. Por eso es tan importante también trabajar, ¿no?, en aprender a traer la mente en presente, no perder de vista que va a llegar un futuro para el que seguramente necesitemos estar preparados, pero que no perdamos que nuestra vida es en presente y que lo que tenemos que hacer y lo que es sano y lo que nos aporta realmente felicidad es estar en lo que estamos viviendo aquí y ahora. Y María, ¿cómo chequeamos nuestro cuerpo en busca de síntomas? Pues Porque la muchas veces no forma. distinguimos. Claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que lo que suele suceder, al menos lo que nos encontramos mucho en consulta, es que atendemos el cuerpo cuando ya está completamente desbordado. Es decir, atendemos al cuerpo cuando ya estamos prácticamente con un ataque de pánico y por tanto tantas sensaciones nos abruman y entonces nos desconectamos porque no sabemos hacerle frente. Si nosotros aprendemos a mirarle día a día, ¿no? Pues a detectar si por la mañana, oye, pues a lo mejor tengo aquí tensión, me duele aquí, voy a masajear un poquito, o a lo mejor necesito moverme porque estoy un poco agarrotada, me duele la cabeza, es decir,
si aprendiésemos a hacer pequeños chequeos de forma sana, simplemente pues saber que todo está bien, no llegaríamos a ese punto de desbordamiento. Por eso es tan importante lo que decíamos de, de dirigir el foco hacia adentro, ¿no? De cuando yo aprendo a mirarme, a detectar mi cuerpo, pues ver cómo se perciben las sensaciones. Todo esto lo que me permite es darme cuenta de cuándo ha surgido un síntoma, no 27 a la vez, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa con las dientes, tomar más conciencia y para ir gestionando uno a uno, no tantos a la vez que lógicamente pues se nos va de las manos. Un libro es como una sesión larga de terapia que creo que puede ayudar a muchísimas personas, lectores y lectoras futuros. Y en busca de esa salud que ansiamos, como apuntas, nos recuerdas algo que no debemos olvidar y que resulta patente, pero no lo hacemos. Que el trabajo no lo es todo, que son necesarias las relaciones equilibradas y maduras, que nuestro cuerpo es nuestro templo, o que la familia puede ser un lugar seguro o no. Desde luego, este es un tema bastante doloroso y bastante controvertido porque también nos criamos en una sociedad de la familia es lo primero, ¿no? De la familia es la que está siempre y ojalá fuese así para todos, pero no siempre lo es. Entonces también es importante entender que aquel límite que yo le pondría, por ejemplo, a un amigo cuando me hace daño, cuando repite cosas que ya le he pedido que no haga, cuando no me permite ser yo misma, es decir, ese límite que yo pongo para protegerme a mí, también tengo derecho a ponérselo a mi familia si es ella quien me hiere, ¿no? Entonces, es cierto que es un tema un poquito más doloroso porque no dejan de ser nuestras raíces, sentimos cierta responsabilidad, ¿no? En mantener los lazos, en ayudar, ¿no? En proteger, pero es importante entender que nosotros tenemos el mismo valor y tenemos el mismo derecho a protegernos y a poner límites con un amigo que con una pareja, que con un compañero de trabajo, que con un hermano, si hace falta. Entonces quizás se necesita un poquito más de acompañamiento, pero no podemos perder eso de vista porque muchas veces el foco del dolor es la familia. María, un par de preguntas más y finalizamos. La penúltima, no leamos este libro pensando que vamos a encontrar soluciones inmediatas. Desde luego. Al final, fíjate, este libro yo lo escribí, yo decidí hablar sobre este tema porque yo muchas veces cuando atiendo a mis pacientes en consulta o quizás en redes sociales me escriben personas, ¿no?, que necesitan ayuda, muchas veces están en ese punto de ¿qué hago? ¿Qué me pasa? No lo entiendo, ¿no? Entonces, antes lo mencionabas, para poder solucionar algo hay que conocer ese algo. Entonces, quizás este libro no va tanto de técnicas, soluciones, estrategias, va más de, oye, para un momento, mira hacia adentro, trata de entender qué es lo que te pasa y por qué te pasa. Porque cuando yo entiendo qué me sucede y de dónde viene, es cuando de forma automática me sale el camino de vuelta a mí. No, si yo sé que mi problema viene, mi ansiedad viene de que me exijo un montón en el trabajo y de que me siento insuficiente, ya sé dónde yo tengo que poner la solución. Entonces, hay que leer este libro, yo creo, y yo propongo con la calma de mirar adentro, de entender, de cambiar también ciertas creencias, pero no buscando una solución rápida, sino un cambio de foco en cómo llevamos la vida y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y vamos a cerrar como lo hace el libro, ¿no? Porque tiene un capítulo que es Bienvenido al mundo de la terapia y me ha encantado al leer si a responsabilizarse, cuidarse y querer sanar lo llamamos estar loco, bendita locura. Desde luego, desde luego, y qué bueno el cambio que están viendo a nivel social, qué buena esta visibilidad a la salud mental, porque ninguno estamos exentos de pasarlo mal, ninguno estamos exentos de pegar bajones en nuestra vida, de tener un episodio de ansiedad, un episodio depresivo. Ojalá no nos pase, pero si nos pasa, no pasa nada, somos humanos y al igual que nos caemos y nos hacemos heridas, hay circunstancias de la vida que también nos duele. Entonces, cuidarse, atenderse a lo mismo y dirigir el foco hacia adentro ni es ser egoísta, ni es estar loco, bendita locura y bendita las personas que se quieren lo suficiente para ponerse a ellas primeros, sobre todo cuando se trata de salud. Pues gracias por este regalo, María, un placer. Muchísimas gracias a ti.